pues lo primero, Camila y Daniela, pues de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros de verdad es súper, súper importante poder conocer todas sus experiencias, todas los consejos que ustedes nos puedan dar con respecto a esta idea de estudiar posgrados en temas de desarrollo en particular, que es el tema que a ustedes, digamos, que es el tema de ustedes, ¿cierto? Que es el tema que ustedes han estudiado. Y cómo hace uno para poderse ir al exterior, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta, más allá de los programas en sí mismo, también algunas cosas logísticas, ¿cierto? Que yo creo que ustedes van a ir tocando. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias a las dos por haber aceptado esta invitación. Para la audiencia, para contarles un poquito, igual Camila y Daniela nos van a contar un poco acerca de su trayectoria, pero pues para hacer una presentación un poquito más formal, Camila y Daniela son egresadas también de nuestra facultad, son economistas, tienen maestría en economía. Ustedes me corrigen si estoy diciendo alguna cosa que no está bien, pero Camila hizo su maestría en la Nacional y después también en Cambridge. Y Daniela hizo una maestría en economía en los Andes y ahora está haciendo una maestría en políticas públicas en la Universidad de Chicago. Eh, las dos tienen experiencia internacional que nos van a contar ahora más tarde, también con algunas becas, algunos programas de financiación que pueden ser muy, muy, muy interesantes. Camila también estuvo trabajando, por ejemplo, en África, en Guinea-Bissau, y las dos han también sido consultoras en distintos lugares y en Colombia. Daniela ha trabajado con Fedesarrollo, Camila ha trabajado con USAID. Yo iba a decir que trabajabas con la Secretaría de la Mujer de Bogotá, pero eso fue antes. Entonces, bueno, pues de verdad, súper bienvenidas. Ustedes nos contarán un poquito más con detalle otros aspectos de sus trayectorias. La idea, digamos, para toda la audiencia es que vamos a tener como, no sé, la primera o los primeros 50 minutos, pues depende, ¿cierto? Esto es totalmente flexible otra vez. Camila y Daniela nos van a hacer presentación, nos van a contar eh, varias cosas importantes de su experiencia y de su trayectoria. Yo había pensado que podemos, digamos, dejarlas a ustedes hablar libremente durante esa hora, ¿cierto? A no ser que haya una pregunta, pues que alguien no se pueda aguantar de hacerla directamente. Ojalá las personas que hagan la pregunta puedan de pronto abrir la cámara en el momento en que están la pregunta también como para hacer esto un poquito más charladito, ¿cierto? Que no seamos solamente nosotros tres que nos veamos en la cámara, sino para hacerlo un poco más como con discusión e igual durante la presentación de Camila y Daniela también pueden abrir sus cámaras si ustedes quieren. Eh, y después de esa presentación, entonces, que puede ser otra vez de 50 minutos aproximadamente, pues podemos abrir los micrófonos para otras preguntas, otras inquietudes que hayan surgido de la presentación y de las trayectorias de Daniela y Camila, pero también probablemente de cuestiones, angustias existenciales que puedan tener nuestros estudiantes con respecto a esa idea de poder estudiar en el exterior. Entonces, si les parece, pues podemos hacer eso como medio reglas totalmente flexible. Y pues nada, otra vez súper bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros y pues adelante, por favor. Listo. Pues yo solo quería decir una cosa antes que ya le pedí permiso a Daniela, que es la que empieza. Bueno, primero muchas gracias por el espacio, la verdad. Yo creo que lo chévere de poder haber hecho como la maestría, además de la parte personal, es como darse uno cuenta que uno cree a veces que son cosas muy difíciles hasta que ve que otros lo hacen. Ese fue mi caso. O sea, yo vi que dos buenos amigos míos que sí son muy pilos, lo lograron. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Entonces, realmente esto es para decirles, no necesitan ser superhéroes ni nada. Creo que en mi época era inclusive aún un poquito más difícil y me imagino que mucho antes era más difícil porque ni siquiera eran unos entre muchos, no habían tantas oportunidades de financiamiento o no había información. Entonces, realmente la idea también de nosotros, inclusive en el marco de Rede, pero eso no vamos a hablar hoy, es como, así como nosotros damos esta información, ahí ustedes se irán en unos 3 o 4 años, denle esa información a los demás, es como la cadena. Pero lo que yo quería decir antes es que los posgrados en el exterior, o sea, solo
es de lo que vamos a hablar, pero no sientan que es la única opción. O sea, yo siento que a veces uno profesionalmente cree que tiene que hacer A, B y C, que entonces acabo el de la nacional, hago una cosa, hago la otra, el posgrado en el exterior. Realmente lo primero es como decirles, cada uno tiene un proyecto de vida muy respetable y hay una gente que tiene muy claro o que a medida en el paso del tiempo se va dando cuenta qué es lo que quiere y el posgrado es una opción, pero pues realmente no es la única opción no los hace mejores profesionales. El nivel académico en Colombia es muy, muy bueno, entonces si es por nivel académico, digamos, no es que sea como el supervalor agregado, es más otro tipo de dinámicas y cosas que tal vez ustedes pueden estar buscando como conocer otra gente, hablar en otro idioma, tener una experiencia, pero digamos eso hace parte de un proyecto de vida muy personal. O sea, el punto es no piensen que este es como el siguiente paso, porque a veces como que, no sé, yo hablo desde mi experiencia, uno se siente un poco presionado en seguir como unas líneas que no necesariamente son las que a uno lo hacen feliz. Entonces, antes de esa pausa, ahora sí ya les vamos a contar lo que, a lo que vinimos. Entonces, Dani, dale. Si quieres pasar la segunda diapositiva, por favor. Dani, me dice si está, es que ya no, es que, ¿ya? ¿Se pasó? No, No, creo que hay que no se pasó. hacer clic en la 2. Es que lo que pasa es que tengo dos ventanas abiertas y son las mismas, entonces esperen. ¿Ahí? Ahí ya estás. Ajá. ¿Ya? Listo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Digamos, como introducción al menos para mí es súper emocionante como hablar con estudiantes de la Nacional, eh, como porque allá, o sea, soy egresada de Economía de la Nacional y pues como simplemente me emociona volver al aula de clase, así sea a través de una cámara. Yo creo que lo que estaba planteando Cami al principio hace parte como de este proceso de presentarse a un posgrado en el exterior, que puede ser tan simple como eso, como simplemente decidir irse afuera por cualquier motivo. Déjate de compartir, Cami. Ya, ya, ya. ¿No? ¿Dejé? Ah, miércoles. Ya, esperen. Dale, voy siguiendo. Puede ser tan sencillo como decidir presentarse a una maestría por fuera por cualquier motivo académico o interés personal, como hacerlo parte de un proyecto de vida más largo dentro de unos logros, objetivos que uno tenga. Eh, Esto para decir que no tiene que ser ninguno de los dos caminos, simplemente como tener claro eso quizás ayuda como en todo ese proceso de aplicación, en saber escoger bien la universidad, qué tipo de estudios se quieren seguir, en qué área, etcétera. Entonces la primera pregunta es eso, ¿qué me gustaría estudiar? Eso depende, yo creo que depende principalmente de lo que uno ha hecho hacia atrás. En mi caso en particular he trabajado en el sector público por varios años y digamos que tenía claro que quería hacer una maestría en políticas públicas. Pero en todo eso también puede cambiar cuando uno está estudiando y cuando uno se acerca, cuando uno empieza a hacer la maestría, se da cuenta que quizás los intereses se van por un lado, se van por el otro. No hay que tener como demasiado miedo con eso, pero tener claro lo que uno quiere antes, pues ayuda a que cuando uno esté estudiando, pues esté feliz. Es muy importante porque es una inversión en muchos sentidos. El país y la ciudad es más importante de lo que uno cree, no es marginal, por ejemplo, el efecto de cosas como el clima, el efecto de cosas como tamaño de la ciudad, qué hay para hacer. También depende si uno quiere hacer, por ejemplo, un doctorado o una maestría, como qué te ofrece la ciudad, puede llegar a ser más o menos importante. El tema de la metodología es súper relevante. Yo creo que son dos sistemas completamente distintos. Cami podrá ahondar un poquito como en el tema de cómo se maneja la metodología en Europa, pero en Estados Unidos pues es claramente como más por tareas, trabajo todas las semanas, exámenes, quizzes, etcétera. Y uno tiene que conocer su forma de trabajo, cómo rinde más, cómo responde mejor ante las responsabilidades, cómo se siente más cómodo y así decidir como cuál de estos dos tipos de metodología pues prefiere. Está también claramente relacionado con la universidad.
esta es una división que hicimos de Estados Unidos versus Europa, pero quizás también indagar un poquito sobre cómo es el programa, cuáles son las materias que se ven, cuál es la ver alguno de los sílabos ayuda a entender como cuáles son los procesos de evaluación. Insisto, eso no es marginal, uno rinde distinto, uno se adapta mejor a un sistema específico y es bueno conocerse eso antes de, pues, de empezar el proceso de aplicación. Lo otro es el tiempo, hay programas de 1 año, de 2 años, acá me pasa algo chistoso, toda la vida había dicho quiero un programa de 2 años porque es un esfuerzo gigante, bla, 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 y pues mi programa va a terminar siendo presencial 1 año, entonces pues la vida, esto para decir que también este proceso está lleno de incertidumbres, espero que no tengan una pandemia en la mitad, pero pasa que a uno los planes cambian y, digamos, hay que adaptarse de la mejor manera que uno pueda. Pero esto es importante. Si de pronto ustedes creen que 2 años es demasiado tiempo por fuera del mercado laboral, porque sus opciones están centradas en unos temas específicos que requieren no estar tanto tiempo por fuera del mercado laboral, pues es importante tener esto en cuenta. Y lo último, súper importante, hay universidades que son grandes, como en lo que significan como universidad, y no necesariamente son las mejores en los temas que a ustedes les gustan. Es chévere meterse un poquito como a a las páginas de las universidades, ver qué profesores hay en cada uno de los temas en los que a ustedes les gusta, y eso les ayuda como a tener un poquito una mirada de cuáles son las posibilidades dentro de esa universidad. Dijimos como la clave acá, pues aplicar a varios programas, no se casen con uno siempre tiene como el más deseado, pero ya hablaremos un poquito más de eso, las oportunidades de beca, de financiación, a veces a uno lo desvían un poquito y es bueno tener como todas las posibilidades abiertas. También. Listo. Yo creo que ahí también hay otro punto importante y es que perdón, que te complemente, es uno en qué momento aplica. Entonces, hay mucha gente que se angustia en aplicar muy joven, pues obviamente eso tiene unas ventajas, pero el punto es que no hay como un momento realmente perfecto para aplicar. Yo me fui con 25 y era de las más viejas de mi corte, en mi tipo de maestría, pero por ejemplo mi otra amiga de RD, Isa, se fue con 29 y yo creo que ya ha usado la experiencia, mejor dicho, todo su trabajo y todo lo que ya ha visto, como que lo puede aprovechar mucho de cara a la maestría, cosa que una persona de 22, 23 años, uno se da cuenta, la mayoría de mis compañeros en la maestría eran personas muy jóvenes y pues que no sientes que sea un cambio de vida tan fuerte ni como que haya como una, no sé cómo decirlo, como una pasión tan grande por el tema como lo tienen las personas que tienen más experiencia. Entonces, como para decirles, ninguna es buena ni mala, simplemente son momentos diferentes y solo para decirles que en cualquier momento está bien hacerlo, que por temas de logística, de financiamiento, a veces uno se tiene que esperar, digamos, esa fue mi estrategia, fue ahorrar, trabajar, hacer la maestría para ganar un poquito más y ahorrar para poder irme, porque pues yo tengo unos costos de oportunidad más altos que personales más altos. Entonces, digamos, son estrategias diferentes, así que mucha gente se va ahorita de intercambio para Francia, se quedan 2 años y tienen una experiencia súper chévere, pero ustedes las pueden tener después. O sea, no hay un momento, o sea, relájense con eso que no hay un mejor momento para aplicar ni un peor momento para aplicar. Entonces, bueno, relacionado con eso, ¿qué es lo que necesitan antes de empezar las aplicaciones? Entonces, tengan en cuenta que especialmente si se van fuera de América del Sur, son presupuestos y costos de vida que realmente sí son mucho, bueno, en algunos lugares no tanto, pero sí son muchos más altos usualmente que los que tienen acá. Entonces, está como el tema de la renta. Entonces, por ejemplo, si se van a grandes ciudades como Nueva York o Londres o París, e inclusive ahora como algunas ciudades europeas capitales, la renta es un tema súper complicado porque son muy altos y es muy difícil conseguir. Si se van,
obviamente a ciudades grandes. Dani está en Chicago. Bueno, yo no sé, Dani, cómo sea la experiencia con el tema de transporte, pero obviamente en ciudades, por ejemplo, entiendo que en Berlín a los estudiantes les dan subsidio de transporte, entonces, digamos, ustedes pueden vivir lejos y no es un costo, digamos, esa variable de costo de transporte no es tan importante como si viven en Londres y tal vez no tienen el mismo subsidio de transporte y les toca tomar metro todos los días, o si viven en un pueblo como yo, que yo nunca pagué un peso de transporte porque me movía siempre en bicicleta. Obviamente ahí también tienen que mirar temas de alimentación y seguros médicos que, digamos, varían mucho los precios. Entiendo que en Estados Unidos son mucho más altos, en mi caso fue realmente muy bajito, pero digamos, esos son costos que además del programa se tienen que empezar a considerar porque igual también afectan también la calidad de vida. Lo otro es que obviamente no, no es obvio, pero hay unos costos de aplicaciones. Entonces, para aplicar a una universidad en su época, creo que a mí me costó como 100 libras o algo así, o 120 libras, aplicar a las diferentes universidades. Entonces, eso obviamente influye en el portafolio de universidades al que ustedes se van a presentar. Cuando obviamente tienen un portafolio mucho más grande, hay gente que ya la tiene muy clara, que ya tiene conversado con el profesor de la universidad donde se quiere ir, pero usualmente uno aplica en maestría, uno aplica como a más de, que por ahí a 4 o 5 universidades, y en doctorado la gente aplica nunca he escuchado a nadie que aplique a menos de 9, entre 9 y 20 tantas, especialmente pues los doctorados en economía, que es lo que medio conozco. Y lo otro es que piensen también cuál es o sea, además de pensar como en la parte del presupuesto, ya Dani les contó como qué cosas tienen que pensar en la universidad, pues piensen también un poco cuáles son los planes a mediano plazo. O sea, lo que dice Dani es cierto con su experiencia del año. Uno no sabe qué va a pasar. O sea, lo que yo tenía pensado en 2007, de 2017, que fue lo que con lo que apliqué, o sea, cuando apliqué, fue muy diferente a lo que terminé haciendo en 2018. Así que uno se puede ir con una idea en la cabeza, pero que sí es bueno para, por ejemplo, hacer consideraciones como, ¿será que en esta universidad es probable que tenga una asistencia, que pueda ser asistente de investigación, que pueda ser asistente de profesor y con eso tal vez me quedo para el doctorado? Porque eso son cosas que en unas universidades es más fácil para hacer que en otras. Por ejemplo, en Cambridge no hay la figura de teaching assistant. em, y no hay tampoco la figura de asistente de investigación en mi programa. Entonces, eso es casi imposible quedarse por ese lado si uno tal vez no hace un doctorado. Desde la maestría es imposible y los profesores titulares son los que dan la clase y ellos no tienen asistentes ni nada. Pero en Estados Unidos la figura de teaching assistant es mucho más usual, entonces si alguien quiere como medio financiarse o algo, o sea, eso son cosas que tienen que considerar. Lo mismo los permisos de trabajo, que acá no está. Las visas de cada país tienen unos tiempos diferentes para trabajar, entonces no en todos los sitios les está permitido trabajar más de 20 horas semanales, por si, por ejemplo, piensan en la opción de financiarse con un trabajo de medio tiempo. Eh, es que yo no sé si bueno, listo. Sobre las oportunidades de financiación, igual más adelante vamos a ver, pero digamos hay como varias opciones. Obviamente la propia, que es la que menos tenemos yo creo que en este grupo, que pues pagarlo uno mismo. Por eso a veces es importante, pues si lo han pensado, usualmente a uno le toca un pedacito de la matrícula, un pedacito de los gusticos financiarlo uno, entonces obviamente a veces la recomendación es trabajen un poquito, ahorren, porque digamos, lo que les decía, más de la experiencia de estar en una universidad es la experiencia de viajar, de conocer, entonces sí es importante tal vez que ahorren, ni siquiera para pagar la maestría, sino para tener esas experiencias al margen. Pero entonces está como el bolsillo propio, que no es tanto una opción, las becas de las que vamos a hablar, que pueden ser de Colombia hacia allá o las becas de algunos países que se enfocan en países en vía de desarrollo o de las mismas universidades que tienen como unos perfiles. El problema ahorita de Colombia es que como Colombia ya no es un país como tan, no sé, pero es un país técnicamente de ingresos medios. Digamos, no hay tantas becas enfocadas en países como uno lo ve, por ejemplo, para países africanos, que hay programas que dicen como, bueno, si usted es de estos países, le financió todo. Para Colombia es muy raro el caso que eso pase. Entonces, son más bien otro tipo de becas que son un poco más competitivas y generales a las que uno va a aplicar. Eso, pues, para que
es la parte aburrida de la aplicación, pero digamos, son cosas que tienen que pensar. Y acá se me olvidó poner una cosa, igual la van a hablar más adelante, que es el tema de los costos de los exámenes y de la preparación en los idiomas en los que estén interesados a estudiar, pues para poder aplicar a esas universidades, que la mayoría pues va a ser inglés. Entonces, esos exámenes tienen un costo, ya hablaremos de esos exámenes, pero pues eso es otra parte que tienen que tener en cuenta en la preparación. Dale, Dani. Ay. Solo para terminar esta parte del presupuesto, yo creo que el presupuesto es una cosa como de ida y vuelta. Uno al principio puede tener como unas ideas generales de cómo se va a financiar, pero es solo porque como que cuando escucha a Cami uno puede estar pensando que se puede estar generando un poquito de ansiedad en algunos estudiantes. Esto se vuelve a revisar 20 veces y uno al final tiene que volver a mirar y cuando tiene ya digamos algunas entonces lo vuelve a mirar y comparar y digamos, ahí es más claro como cuáles son las posibilidades que uno tiene con el presupuesto que uno, digamos, logra construir. Esto lo hemos tocado un poquito tangencialmente. Yo, digamos, acá creo que como que quisiera repetir una idea que dije al inicio, uno puede tener un plan tan claro como yo estoy haciendo una maestría porque quiero terminar en X doctorado, porque quiero terminar en X tipo de trabajo, y pues digamos, la vida puede dar un poquito de vueltas si uno no terminar ahí, o puede ser tan simple como simplemente quiero mirar qué tal es estudiar afuera. Y como dije, no es ninguno de los dos es mejor o peor, quizás el uno es más fácil para llegar a esos objetivos como de largo plazo, pero no hay como una receta o esto no es como un camino a camino de lo que, perdón, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Esto no es como una receta o como un pasito a pasito. Entonces, esto de qué expectativas tengo a futuro, bueno, lo digo porque siempre como que cuando a uno le preguntan cómo te ves en 5 años, uno entra como en una especie de ansiedad o de crisis existencial sobre la vida y por qué estamos acá. Entonces, eso no es lo que queremos que esto genere, pero sí de pronto preguntarse uno por qué está haciendo esto y eso le ayuda a entender nuevamente como cuál es el mejor programa o cuál es el mejor acercamiento o, por ejemplo, también de temas sobre la edad, cuál es la edad más adecuada según mi proyecto de vida. Lo otro que es súper importante es el tema de construcción de capital social. Acá creo que Cami tiene más experiencia que yo, gracias al COVID, que, por ejemplo, para nosotros, digamos, ha sido difícil esa construcción, pero creo que no es solo como el capital social por todo lo que puede traer hacia futuro y como las posibles conexiones. Eh, y esto nuevamente como que siento que de pronto a los estudiantes de la Nacional nos cuesta un poquito como reconocer esas oportunidades de networking, que para nosotros esa palabra nos suena horrible, nos parece que no tiene mucho sentido, que en fin, hay maestrías que están hechas para eso y que está bien, digamos, como aceptarlo, hacer parte de eso, porque además te ayuda como para conocer otro mundo de cosas. Entonces también explorar como dentro de esas expectativas que tengo hacia el futuro, sí, dentro de la maestría que voy a hacer, esas oportunidades de conectarse con otros, de conectarse con personas de la comunidad colombiana, con, bueno, digamos, con un montón de expertos en diferentes temas, pues es más fácil o más difícil. Además de simplemente conocer gente de otras partes. Lo de establecer contactos con otras personas es súper importante. Y digamos que la gente es mucho más amable de lo que uno espera. Simplemente hay de pronto que conocer estrategias para acercarse a la gente. Esta red LinkedIn es súper clara para esto. La gente espera que se conecten porque tú pones digamos, dónde estás estudiando, qué estudias, qué estás haciendo, y es normal que la gente se conecte y pregunte sobre eso. Lo peor que puedes obtener es una no respuesta y eso no es un problema, simplemente como perdiste 5 segundos escribiendo un mensaje. Entonces utilicen estas herramientas que les permiten saber
si hay egresados de tal programa que ustedes están evaluando y que de pronto quieren saber cómo les fue, qué oportunidades encontró o si de pronto no le gustó, pues estas herramientas son súper importantes y es bueno hacerlo. Digamos, no, la gente espera eso y la gente es muy amable, de verdad. Cami. Espere, es que no puedo, ya, ¿me escuchan y cambió la presentación? Listo. Bueno, yo solo quería como hacer una pequeña pausa para saber si está todo ok. O sea, estamos muy, porque realmente no sabemos cómo en qué fase están ustedes, son ahorita estudiantes. No sé si están pensando en irse en 2 años o en 5, o si tienen más dudas de proyecto de vida, o hay algo que hasta aquí quieran preguntar. Hay alguien que ya lo ha estado pensando seriamente, inclusive solo en la decisión de irse a estudiar. Ni siquiera tiene que pensar. Hay alguien que quiera hacer una pregunta, inclusive al nivel personal, o sea, me refiero, o sea, obviamente aquí ya les vamos a dar los tips, igual a nosotros nos pueden molestar, pero digamos inclusive en la parte personal, que para mí eso es a veces lo más importante, ¿no? Porque uno conociendo las historias de los otros dice como, bueno, yo no estoy tan loco o hay otras opciones, entonces no sé si alguien quiera preguntar algo de lo que hemos hablado hasta aquí para no dormirlos. Em, si tienen Les dudas, estaba diciendo, perdón, Cami, les estaba no, diciendo tranquilo. por el chat que pueden hacer las preguntas también por el chat si quieren, o pueden levantar la mano para pedir la palabra o pedir la palabra por el chat si quieren, o alguien que tenga alguna reacción y que diga, no, queremos seguir oyendo a Camila y Daniela, está buenísimo esto que nos están contando. Todas las reacciones son absolutamente válidas, entonces, a ver si tenemos reacciones. Yo tengo esa reacción, ¿no? Más o menos, a mí me encanta todo lo que nos están presentando. Y está clarísimo por ahora, pero no sé si, a ver, alguien se quiera lanzar ahorita o todo súper claro, o alguien Y diga por el seguimos. chat, no, todo está súper claro. Sí, por favor, que sepamos que hay alguien vivo, por lo menos una interacción, una carita feliz. Hola, yo sí quiero preguntar una cosa. ¿Cómo están? Sí, hola. Eh, para entender mejor su punto de vista, quisiera saber si ustedes se fueron del país con miras a quedarse en Estados Unidos, en Europa, o también planean volver. Yo me fui y volví, o sea, y yo nunca quise, o sea, mi plan de mediano plazo siempre ha sido Colombia, de mediano y largo plazo. Entonces, en el corto plazo tal vez pensé como, chévere, un internship y terminé año y medio viviendo en África, pero no está en mis planes, igual mi mediano plazo siempre ha sido estar acá. Dani. Lo primero es que las becas pueden ser bastante restrictivas en este tema. Eso lo verán más adelante. Yo estoy en mi primer año, me gustaría algo más. La beca solo me permite un ratico más, entonces será eso. Eso es del plan. Vamos a ver. No, no lo tengo tan claro, pero también como en el largo plazo, pues mi vida es en Colombia, digamos, no mi vida no es por fuera. Solamente para contarles, no sé si vieron las reacciones ya ahora sí de toda la audiencia, todo el mundo está súper contento con lo que nos están contando, entonces tenemos 64 personas súper conectadas con ustedes. Listo, gracias. Entonces, bueno, ahora sí, esto de los exámenes quizás es el primer paso, o sea, digamos, ustedes que son estudiantes es en lo que tenemos que ir pensando ya. Si deciden que el posgrado es, bueno, yo no tengo tan claro, tal vez el profesor Eric sabe un poco más del cuento de Francia, que piden un nivel de francés alto y me imagino que los procesos deben ser muy similares, pero este es el nuestro con inglés y el mío en particular, que fueron 3 años de sufrimiento de... O sea, no lo quiero poner así, pero para mí lo fue así. Fue terrible porque mi nivel de inglés era el de un colegio público de Bucaramanga. Me tocó enfrentarme a punta de papers a aprender inglés y a entender inglés y pues era muy bueno en las acciones pasivas, o sea, en leer y en escuchar un poco, pero era pésima, especialmente en el speaking y bueno, en el writing uno con las ayudas se puede, ¿cómo se dice eso? Bandear. Bueno, entonces este realmente fue para mí un proceso duro que empecé realmente cuando decidí que quería irme. Entonces, o sea, mi plan fue más o menos el siguiente. Yo acabo el pregrado,
igual me toca ahorrar por lo que les decía que yo tengo unas circunstancias personales, entonces ahorro, hago la maestría me sube los ingresos, y ahorro. Y cuando empecé a hacer la maestría, entonces empecé a estudiar inglés. Entonces, lo primero siempre es, háganse un buen, o sea, estudien bastantico para un primer examen, pero háganse el primer examen que se hagan, no piensen que con ese se van a presentar, porque seguramente no. Estoy hablando por la mayoría. Hay gente que viene de colegios bilingües, que seguramente ese primer examen, conozco personas que en el primer examen ya con eso les sirve, pero estoy asumiendo que todavía el perfil de estudiantes es muy parecido al mío, que no tenía ni idea de inglés súper profesional. Entonces, el primer examen fue simplemente para ver qué tan grave estaba. Pero entonces no significa que lo hagan como un examen testa y que voy a pagar entonces 500.000 pesos por saber qué nivel de inglés. No, estudien la estructura, háganlo como si lo fueran, si este fuera el definitivo, pero el punto es no lean los resultados como con este es este es, ¿saben? Porque eso no va a pasar. O sea, yo tuve que cambiar de examen, a mí el IELTS no se me ajustó porque en el listening me ponía muy nerviosa, entonces me tocó presentar el TOEFL. Entonces les voy aquí a hablar como básicamente los dos tipos de exámenes en inglés. Uno es el IELTS, que es el de los británicos, y el otro es el TOEFL, que es el de los americanos. La mayoría son aceptados en todas las universidades, pero en Estados Unidos hay algunas universidades que no aceptan el IELTS. Entonces, primero miren cuáles son los exámenes que aceptan sus universidades, para saber, y pues el perfil de universidades que quieren. O sea, Daniel al principio hablaba como hay dos tipos como de academia, que obviamente es una manera de sintetizarlo muy chambona, pero digamos, la americana, perdón por lo que voy a decir, pero es un poco más de como colegio, ¿sabes? Como que se hacen talleres. Bueno, Daniela nos puede explicar más. Daniela es la experta en la americana, pero es mi percepción de lo que yo les escucho a ellos. Como que es mucho más intensiva en el sentido en el que de parte de tus profesores o el programa te van a pedir trabajo constantemente, cosa que en el sistema europeo, por lo menos en mi caso, no fue así. O sea, yo solo presentaba ensayos y exámenes al final y yo vería qué hacía con mi vida el resto del semestre, del año. Para mí eso fue lo mejor, pero hay gente a la que no le sirve y hay gente a la que le sirve más el sistema de tener como actividades constantemente. Entonces, o sea, eso, miren que eso afecta en el examen inclusive que ustedes quieren tomar. Esos exámenes cuestan como, creo que deben estar entre 600.000 pesos, 600.000 pesos, 200 y punta. Bueno, póngale entre 500.000 y 700.000 pesos. Entonces es una inversión más que aprender inglés. O sea, uno necesita un nivel de inglés básico, pero tienen que aprender es la estructura del examen. Y los exámenes son diferentes hay como dos diferencias importantes. En el IELTS, que es el de los británicos, el listening es de llenar, por ejemplo, cositas que van diciéndote. Entonces te dicen cuál fue la dirección que dio la persona en el listening y uno escribe. Eso a mí me mataba de los nervios. Entonces yo no podía con ese listening y en cambio en el TOEFL el listening es situacional y respuestas de selección múltiple. Entonces es como hay una conversación larga y tienes que decir de qué responder respecto a esa conversación larga. Esa es una diferencia. La otra es el speaking. El speaking en el IELTS para muchos no les gusta porque es un speaking que se hace de cara con un interlocutor que es un británico o una persona y te van a hacer una entrevista de 15 minutos cara a cara y eso pone nerviosa a la gente, muchas veces nervioso a la gente. En el TOEFL es una grabación. Entonces es tú grabar, no sabes, respondes unas preguntas en tiempo muy rápido, no sabes nada porque no tienes ni idea de la reacción de la otra persona. Y la otra diferencia, que realmente son tres, es que el IELTS es un examen escrito a mano, entonces tú haces el writing, no sé ahora con COVID, ¿no? Pero escribes así 250 palabras, ya no me acuerdo, pero escribes con lápiz, te toca borrar, mientras que en el TOEFL es escrito en el computador. Entonces son como diferencias importantes, y pues por lo menos yo presenté como 3 veces el IELTS y nunca superaba el listening, entonces me tocó moverme al TOEFL y ya con el TOEFL fue mucho mejor. Una última cosa importante es, esperen, esto es súper importante y se me olvidó. El TOEFL, ya, para aplicar a las universidades, esto es algo que a mí lo aprendí sobre la marcha por alguien que lo había hecho también. La mayoría de universidades, especialmente
pues por lo menos en desarrollo en políticas públicas, y ya lo he comprobado con varios amigos que aplicaron, no necesitan tener el superpuntaje para aplicar y para ser admitidos. O sea, digamos, saqué 90 en el TOEFL o 6.5 en el IELTS, apliquen con eso. Obviamente si pueden mejorar y sienten que tienen tiempo, pues mejoren y súbanlo a 105, a 110, lo que sea, pero lo que hacen ellos es te dicen como, listo, te acepto, pero condicionalmente. Eso no significa que no tengas que mejorarlo. Significa solo que te van a dar 4 o 5 meses para que ya saques el puntaje y te condicionan la admisión a eso, pero en principio te dan la admisión. Entonces, eso también sirve para que uno se presione y realmente mejore el nivel. Pero entonces es como si tienen un TOEFL, yo creo que por encima de 90 o 100, depende de la universidad y del programa. Los programas más cuantitativos son más tolerantes con el nivel de inglés a los programas. Por ejemplo, el mío era un MPhil, entonces es un máster en Philosophy, no en Sciences, entonces a mí sí no me rebajaban nada. Pero, por ejemplo, la gente que va a ingenierías eran un poquito más laxos como con los puntajes. Pero eso era como las cosas que son importantes del examen. Y bueno, hay otros para los que quieren hacer economía y cosas de economía, es que yo estoy súper sesgada por desarrollo, es el GRE, pero ese también lo hice, y el GMAT. El GRE es un examen que tiene como 3 partes, un writing que casi nadie le presta tanta atención y el verbal que es bastante complejo, pero dependiendo también de la maestría les van a pedir un nivel, o sea, no son tan exigentes en ese porque realmente es bien complicado. O sea, no es un reading, es simplemente si sabes cómo poner palabras difíciles en unos contextos complejos, no es algo bien extraño. Lo importante la mayoría de veces para los que van a hacer cosas en economía es la parte cuantitativa y no son así como las derivadas ni las integrales de Pecha, que yo no sé si esté ahí todavía, pero es más aprender a resolver unos problemas relativamente sencillos en muy corto tiempo. ¿Eso qué significa? Que es lleno de trucos. Y a todo el mundo que conozco le ha funcionado y voy a escribir acá para quien esté interesado, que es Magush. Toda la gente, yo me preparé con Magush, todo el mundo que conozco que se ha ido con sus GRE Masters en finanzas en todo lado, se ha preparado con esto y con esto basta. Esto vale, pero es súper bueno. Y digamos, ya con eso uno se puede preparar solito, eso sí tiene que ser súper hiper juicioso, pero bueno, eso es. Esto es para los que son más cuantitativos. Listo, ya me pasó la cosa, listo. Eh, sí, solo una cosa, el GRE es durísimo. O sea, es durísimo no por el examen, sino por sentirse un poquito como insuficiente. Pero, pero lo que sirve o lo que a mí me sirvió para afrontar como la segunda vez los exámenes fue entender que no estaba midiendo nada más allá que mi desempeño en un examen. Y creo que si uno se mete eso como en la cabeza, eh, se baja el estrés o la ansiedad por el examen y uno empieza como a intentar responderlo con lo que es saber responder un examen. Listo, entonces las cartas de presentación. Eh, Al menos creo que Cami y yo compartimos un sesgo que tenemos las personas, o por lo menos nuestra generación o nuestro corte cuando salió de la nacional, y es creer que no tenemos suficientes méritos o capacidades o experiencia para destacarlos. Entonces, conocemos gente que ha hecho cosas impresionantes o cosas buenas, que ha trabajado en un montón de cosas, que conoce sobre un montón de cosas y no cree que eso sea suficiente, y uno que está por fuera dice, pero has hecho un montón de cosas, tienes un burgo de información para mostrarle como a estas personas que les interesa conocer tu perfil, porque eres bueno. Y fallamos como en ese paso de reconocerlo y de hacerlo bien. Eh, entonces, ese es el primer punto, como entender que una carta de presentación es una carta para decir por qué uno es bueno. Entonces, es muy importante creer y estar convencido de que uno es bueno.
Lo primero, bueno, entonces esta es como la primera parte, destaque en detalle su perfil, sin miedo. Creo que cuando uno llega acá y conoce como las experiencias de las otras personas que comparten con uno y que están más preparados para este proceso del autorreconocimiento, se encuentra uno con experiencias que desde el punto de vista de uno no juzga, digamos, esto va a sonar mal, pero uno dice, bueno, no es tan grande quizás lo que has logrado frente a todo lo que, frente a los compañeros que uno conoce o los amigos que uno ha visto trabajar como toda la vida en temas súper interesantes, pero tienen eso, lo saben vender. Entonces esa primera parte de hacer una listica de cómo qué ha hecho, cuáles cómo lo he desarrollado, a qué me he enfrentado y cómo lo he enfrentado, cómo he logrado sobrepasar temas difíciles. Esa primera lista como que le ayuda a uno a construir como esta carta de presentación. Aterrizar los datos, como ser súper concreto, digamos, no es bueno como irse a cosas generales. Entonces, como que la primera recomendación es no empezar estas cartas con quiero cambiar el mundo, porque todos van a decir quiero cambiar el mundo, sino como aterrizarlo a cosas más específicas. Entonces, por ejemplo, si han trabajado en temas de, bueno, voy a hablar, digamos, trabajé en mi último trabajo fue en temas de construcción de paz. Entonces, trabajé en temas de construcción de paz en específicamente lograr esto en tal escenario con estas restricciones. Y gracias a mi capacidad X, logramos entonces este logro. También en el plano académico. Entonces, digamos, si es el caso, entonces estoy en tal ranking, participé en tal set de seminarios, hice parte de X grupo de investigación que desarrollaba estos temas. Y eso, como estas dos primeras partes, que es porque soy buena y porque lo estoy, y cómo lo aterrizo a cosas concretas de mi trabajo académico, cómo están ligadas con el programa que estoy escogiendo. También acá es bueno no ir a lugares comunes. Intentar como de esa experiencia, por eso es súper importante como hablar de cosas específicas para poder como en ese búsqueda que hagan dentro de las páginas de los programas, es chévere leer como qué se espera de un egresado, entonces como que conectar ese qué se espera de un egresado con el perfil que ustedes acaban de describir, que es como el siguiente punto. Importantísimo. La parte de pedir a otros que revisen sus cartas, tanto lo que sí uno debe buscar y como intentar ser bastante como, digamos, excesivamente cuidadoso, es que sean cartas que estén bien hechas, como bien escritas. Digamos, es claro que no ninguno, el inglés es nuestra, digamos, nuestra segunda lengua, entonces no es normal que tengamos como cierto fluidez que tiene un nativo, pero sí intentar que quede como lo mejor posible con los recursos que tengamos a nuestra disposición. Entonces, por ejemplo, pedirle a amigos, a conocidos, a gente que uno sabe que maneja el idioma mejor que uno, que por favor le pegue una leída a la carta, una corrección, pues yo creo que es súper útil. Hay muchos tipos, digamos, está como esta carta de presentación, que es más o menos no genérica. Bueno, genérica, si por ejemplo se presentan a varios programas de políticas públicas, pues no tiene mucho sentido los cambios que uno puede hacer, salvo si los programas tienen como algunas especificidades de cuáles son como las posibles focos de investigación o de estudio. Pero también hay universidades que piden otros tipos de trabajos, responder preguntas específicas, tipo, me acuerdo que había una que era como, ¿cuál cree que es el principal problema del siglo, algo así, del siglo XX? Es importante prepararse, pero tampoco pensar que tienen que hacer una tesis al respecto. Es más importante, yo creo que un buen consejo es también como volver a cosas específicas, como no decir como no sé, algo como la hambruna en el mundo, seguramente es difícil tratar un tema tan gigante
quizás es más fácil irse a cosas más específicas, como más categorías que permitan como, porque son además ensayos de 300, 400 palabras, entonces no es que te, perdón, capacidad como de desarrollar una gran tesis o una gran investigación, sino que es como que están intentando medir de alguna manera un poco como capacidad de síntesis, capacidad de expresar, de plantear un problema, plantear unos posibles soluciones y una conclusión en un espacio muy corto de tiempo, en un espacio muy corto de escritura. Esto para decir que también es bueno revisar o intentar preguntarse qué te están intentando medir en cada uno de estos ejercicios de escritura. Seguramente en ese en el que te piden en 200 palabras resolver cuál es el mayor problema, pues es claramente un tema de saber sintetizar. En el de la carta de presentación es saber cómo qué cosas de tu hoja de vida, de tus notas, porque eso ya lo van a leer, digamos, no vale la pena gastarse estas cartas de presentación describiendo ay, se me olvidó la palabra, tu hoja de vida, porque ellos ya van a tener tu hoja de vida. Entonces, como ser estratégicos en esa parte es importante. No sé, esto es un tema, digamos, como creo que bastante largo y ahí sí, como por la ayuda que tuve durante este proceso, de verdad que cualquier pregunta que me quieran llegar a hacer a sus correos sobre esto, porque sé que a mí esto fue lo que más me generó como dificultad, eh, digamos, no necesariamente hoy, pero digamos, en el futuro, de verdad que, pues, a disposición. También no te estamos escuchando. ¿Ahí me escuchan? ¿Ya? Listo. Listo. O sea, lo que estaba proponiendo es que lleguemos hasta esto y luego les hablamos por encima de las becas, así rápido y más bien nos dedicamos tal vez a responder preguntas. Yo creo que voy a pasar un poco rápido porque muchas de las recomendaciones que Daniel habló de las cartas de presentación aplican un poco para las de las referencias. En las referencias, ¿qué son las referencias? Son maneras que tienen los reclutadores de saber si lo que usted puso en su hoja de vida es cierto y si si todo lo que usted contó en su hoja de vida y en su cover letter es cierto o no es cierto. Entonces, muchas veces, bueno, hay otra cosa que antes tengo que decir. Es muy diferente a veces aplicar a universidades que son hipercompetitivas, donde realmente hay que tener a veces estrategias ni las más o sea, no quiero que piensen que tienen que ser una super persona, sino más bien lo que tienen es que pensar en cuál es esa estrategia para que yo parezca una super persona. Entonces, algo que es muy aburrido que les voy a decir es cada vez está más competitivo porque ahora hay gente a la cual le pagan para que les ayuden a hacer las aplicaciones, ¿sí? Eso hace que este tipo de becas y universidades sean a veces regresivas en la medida que va gente que pueda hacer ese tipo de pagos. O sea, pero ya en Colombia hay como 2 o 3 personas que asesoran mucha gente que se presenta a la Achieving para que se la gane. Entonces, lo que quiero decir es, hay unas universidades donde más que yo volverme, pues, haber sido el 5 de la nacional y haber entrado a trabajar súper joven al mejor sitio donde trabajan los economistas, más que eso es la estrategia de cómo yo lo presento. Entonces, en universidades que son hiper competitivas y hay que tener mucho cuidado y todo lo que nos dice Dani, hay que ser inclusive aún más cuidadoso porque es muy competitivo. Hay otros ambientes que ya no son las universidades top, que están como más interesadas digamos, en un estudiante, en un tipo de perfil que no necesariamente tiene una estrategia tan fuerte detrás. Por ejemplo, en mi programa yo pasé una carta tremenda, o sea, mi carta estaba muy bien hecha en el sentido en el que estaba muy alineada con el programa, que yo no, eso fue como algo inesperado. O sea, yo no lo hice tanto por una estrategia de ingeniería social de haber leído cómo es la maestría de Cambridge, sino porque creo que genuinamente mis intereses genuinos tuvieron una compatibilidad con la universidad. Pero quiero decir que mi carta estaba gramaticalmente terrible. O sea, yo después la releí y yo decía, como a mí, ¿cómo me admitieron con esto?
Esto por la naturaleza del programa y del tipo de perfil que son estudiantes internacionales y que ellos son como medio hippies. Eso no va a pasar en una universidad top. Primer error ortográfico de gramática, los reclutadores tienen cientos y miles de cartas. Esas son maneras a veces de sacar a alguien. Entonces, eh, siempre entonces hacer lo mejor posible. Entonces, meterle, no se desanimen si tal vez no tienen el mejor nivel de inglés, pero sí intenten hacer lo mejor posible. Hay algunas herramientas gratuitas como Grammarly, que después uno la puede pagar y realmente a veces vale la pena la inversión, pero que les ayudan a mejorar las cartas. Entonces siempre esforzarse porque por cualquier bobada un recruiter puede decir como no, este ya tiene un error, yo no me voy a poner a leer más, chao. Entonces, eso lo como para mencionarles eso. En las referencias, entonces, esto de que hay como universidades donde tal vez uno tiene que ser más estratégico, es también para decirles que hay lugares donde quizás es necesario tener como referencias académicas pesadas, o sea, gente dura, pero hay otras donde no. Yo les voy a decir, yo no me presenté con gente dura, o sea, a mí me recomendaron creo que a Cambridge, bueno, me recomendaron, o sea, no, mentira, Cambridge me recomendó Mario García, que había estudiado en Cambridge, pero de resto creo que me recomendaron, no me acuerdo quién me recomendó, la verdad. Pero digamos, yo, la gente dura que tenía así dura internacionalmente, creo que era solo Mario, y Mario pues no es tan conocido en el ámbito de Cambridge, pero me parecía chévere que alguien que hubiera ido a la universidad me recomendara. Y de resto, para la Fulbright, porque yo también fui Fulbright, me recomendó Alejandro Gaviria, pero casi bueno, eso es otra cosa. Si van a usar gente que es súper famosa, tengan en cuenta que a esa gente se le olvida y uno tiene que volverse súper cansón y se estresa. Entonces, por ejemplo, Alejandro Gaviria era mi jefe, yo lo tenía enfrente de mi oficina y el man casi me deja vencer 3 cartas. Entonces, yo con el dolor de mi alma dije, nunca más vuelvo a pedirlo porque yo no me quiero estresar, ni nada. Entonces, por ejemplo, a las universidades que pasé a las becas, creo que él solo me recomendó para la Fulbright y y para presentarme a esas universidades americanas, porque en ese momento la Fulbright hacía la carta unificada. Finalmente no me fui con la Fulbright, pero digamos, esa fue la única. De resto, me recomendó gente que no, o sea, sí son muy buenos, pero me refiero a que en Cambridge no dicen, ay, llegó la carta de David Bardey o llegó la carta de Viviana Ángel, la locura, no. Es gente que fue capaz de hablar de mí muy práctico y muy alineado con lo que yo había dicho en la carta. Entonces, lo que dice Dani, en la carta dice que Camila estuvo participando en los impuestos de bebidas azucaradas, se hizo estudios técnicos, hizo reuniones de coordinación. Esos son hechos que demuestran que yo soy técnica y que tengo buen relacionamiento y que me interesa el tema social. Entonces, mi referencia dice, Camila hizo un gran trabajo en esto, ella logró hacer esto, esto y esto y esto, relacionado con eso que yo hablé en mi carta. O sea, no tiene que ser igual, pero tiene que ser muy relacionado. Entonces, bueno, conclusiones, que sus referencias, o sea, si van a universidades hipercompetitivas y tal vez métanle a perfiles más tramadores, si no van a universidad, pues Cambridge es en teoría competitiva y vean, es más depende del programa y de la universidad, no sé. Pero bueno, si van a cosas, tal vez no les estoy diciendo que pongan a cualquier persona, pero sí métanle a buscar perfiles altos, sean conscientes que esos perfiles altos no tienen tiempo y les pueden dejar vencer las cartas, y les toca volverse súper intensos y en muchas veces escribir su propia carta. Y si no van a esas universidades tan competitivas, busquen gente que sea buena, que tenga un perfil alineado al suyo, que sea su profesor Eric, que sea alguien que los conoce en el trabajo y que sea capaz de hablar muy bien y muy fáctico de lo que ustedes han hecho. Eh, sí, o sea, eso es como la recomendación, en general con las referencias. Tengan en cuenta lo que les decía, que eso es tiempo, eso es problemas mentales, porque hay gente a la que es muy fácil conseguir las referencias y los profesores como el profesor Eric, son muy chéveres y le hacen a uno todo y muy rápido, como hay gente que es imposible y uno se estresa, le dejan vencer todo. Entonces, tengan en cuenta eso. Y ya porque ya se nos pasó la hora, yo no sé, si hasta hay preguntas, porque o sea, lo otro que viene acá es el tema de las becas, eh, pero digamos, la estrategia para aplicar a las becas bueno, hay como la primera parte que es buscar las becas, y tal vez podríamos mencionarlas, eh,
que es, o sea, esa primera parte es buscarlas y luego es como aplicar a esas becas, pero en la aplicación es muy parecido al proceso que hemos descrito, que es una carta de motivación y unas referencias. Entonces, en eso no cambia mucho. Entonces, no sé si quieren que les mencionemos así por encima las becas, cómo nos fuimos nosotros y ya cerramos para escuchar las preguntas. No sé, Dani, ¿tú qué piensas? Y yo creo Para, que de pronto como resumen ejecutivo, como qué te dan, yo creo que es de pronto lo diferente, como así. qué te dan y qué te piden a cambio. Entonces, yo voy a pasar por las que yo conozco. Yo conozco la Fulbright, pero no voy a hablar de la Fulbright. Daniela es la experta en la Fulbright. Entonces, yo me fui con Colfuturo, que es la primera que está acá. En Colfuturo los requisitos, lo más importante es el promedio de pregrado y el programa seleccionado. Bueno, o sea, me refiero al puesto en la promoción también. Entonces, el ensayo sí es importante, bueno, que lo hagan, pero tengan en cuenta que si tienen un súper ensayo, pero tienen un programa de no tan bueno y el programa que seleccionaron no es un programa tan reconocido, pues no, es muy probable que no se ganen la beca. Entonces, estrategias para Colfuturo, infelizmente, es aplicar con programas que suenen tramadores. Uno usualmente, no que suenen tramadores, sino me refiero en universidades que sean tramadoras. Uno usualmente no aplica, o sea, uno aplica antes de ser aceptado. Entonces, mucha gente, y digamos, eso fue lo que me pasó a mí, yo apliqué, me acuerdo que con LSI, pero me terminé yendo con Cambridge y me dejan hacer el cambio. Hay gente que aplica por ejemplo, realmente aplicaron solo a una muy top y a otras 4 no tan chéveres, pero aplican con la top y eso ya hace como que entren en el primer filtro y los escojan y luego ya después dicen como, oiga, no pase a esta, puedo cambiar de universidad y usualmente si es relativa, si la universidad pues no es tan X, los dejan cambiar. Entonces una estrategia es que apliquen con universidades infelizmente que tengan nombre, porque pues ese es uno de los criterios. Son $25,000 por año. Esto para que se hagan una idea. En Estados Unidos una matrícula no cuesta esto. Yo creo que en Colombia cuando yo apliqué está como en 50,000, 40,000 el año. O algo así. En mi maestría en Cambridge eran 30,000, 35,000 el año. Entonces, esto no les va a cubrir todo en universidades súper top, pero en universidades como, que, por ejemplo, las europeas que son hiper buenas, pero pero subsidiadas, esto les alcanza y les sobra. Entonces, tienen que tener en cuenta que hay como esas variaciones muy, muy grandes. Las matrículas, especialmente en Estados Unidos y en Reino Unido, son hiper caras y nos cobran más a los que somos overseas, estudiantes de no del continente, o bueno, en el caso de UK, los que no somos europeos nos cobran muchísimo más y en Estados Unidos, pues las maestrías, especialmente de las top, son muy caras y esto no les va a alcanzar para la matrícula. Entonces tienen que irse con otro tipo de movidas. Es un crédito condonable en el sentido en el que realmente no es una beca, es un crédito beca. Si vuelven al país, les rebajan un porcentaje. Ahora es más flexible porque ahora no tienes que venir inmediatamente, como creo que es el caso de la Fulbright y la Chevening, sino lo que te dicen es, en 6 años tienes que estar 3 años aquí. Si trabajas con las regiones, te descuentan un poco más, si trabajas con el gobierno, te descuentan un poco más, pero más o menos hay que pensar que tienen que pagar un 40% de la deuda con intereses. Entonces, pues no, o sea, igual con Futuro es una súper buena manera de irse, es el mejor crédito que hay, porque también tienen un año de gracia, un año, apenas acaban el programa, tienen un año para conseguir trabajo y a partir del año ya empiezan a pagar. Yo me fui, la parte de manutención la hice con Colfuturo y realmente me fue, pues afortunadamente no tuve problemas tanto de tasa de cambio, que ese es uno de los temas que tiene Colfuturo y es que el riesgo cambiario lo asumen ustedes. Entonces, eso fue un problema para una gente que se fue hace como yo me acuerdo como en el 2013, que se fueron creo que con el dólar en 1,500 y luego lo llegaron a pagar en 2015 en 3,000 pesos. Bueno, no me acuerdo bien cómo es el cuento, pero eso es algo para que tengan en cuenta. Y yo siento que cada vez está más competitivo. Y la otra beca con la que me fui, pues no voy a hablar tan en particular de esta, porque pues esto solo sería aplicable para la gente que se va a Cambridge y que quiere irse a Cambridge. Es en general las becas de las universidades. Usualmente uno aplica cuando aplica el programa. Entonces le dicen como quiere aplicar a otros fondos y uno sí, y uno hace una carta y uno le piden una recomendación. Hay becas que son mucho por mérito, como la beca Gates, que es la de un amigo mío, que
básicamente uno tiene que ser un salvador del mundo para ganársela, pero digamos, eso es como, o sea, no un salvador del mundo, véndanse como un salvador del mundo, o sea, usualmente se la gana gente que ha trabajado en proyectos comunitarios, que tiene ideas transformadoras, que, mejor dicho, o sea, son los líderes del futuro internacionales. Entonces, el perfil es muy basado en el mérito y en el trabajo hacia la gente. Y otras como esta que están enfocados en personas con problemas financieros, pero que también tienen mérito. Entonces, eso significa que a veces en la carta hay que mostrar que realmente uno sí necesita la plata. Entonces, tengan en cuenta qué tipo de beca es. Hay unas becas que son para financiar vulnerabilidad económica y otras que son meritocráticas, donde más que demostrar que ustedes no tienen los fondos, es demostrar que ustedes son lo máximo. Entonces, tengan en cuenta eso. En sistemas con colegios, como en Harry Potter, que es Gryffindor y esas cosas, Oxford y Cambridge son así. Entonces, los colegios también dan becas. Entonces, si están interesados, los colegios, y dependiendo de qué tan ricos son, pueden ofrecer becas adicionales, pero pues esto ya es muy particular a quien quiera irse a esto. Listo. Dani. Bueno, yo estoy con Fulbright y de hecho una parte con Colfuturo. Digamos, lo bueno de Fulbright es que te acompaña en todo el proceso de aplicación. Uno se presenta en esta época, más o menos, para irse en 2022. Entonces es, digamos, chévere porque te acompaña en todo ese proceso de escoger las universidades a las que te vas a presentar, te dan financiación para los exámenes que tengas que presentar, te ayuda a corregir tanto tus cartas como las de tus recomendadores. Eh, entonces, y bueno, y como sí, como, y bueno, digamos, como la contraparte de esto es que el proceso de elección de universidades ahora no es solo de uno, sino de uno con Fulbright, y ese proceso de negociación es toda una historia, y digamos, si ahí hay preguntas específicas o alguno tiene alguna pregunta sobre eso, también como que, digamos, lo dejamos para más adelante, de pronto para preguntas más generales. Es una beca que te cubre toda la parte de manutención y como te hace el proceso de aplicación, bueno, no conozco, digamos, el sistema europeo, pero lo que pasa en Estados Unidos y que por lo menos para mí era desconocido, es que el proceso de negociación de la beca con la universidad es súper importante, pero además lo que puedes ganar si lo sabes hacer es impresionante. Como uno lo desconoce, pues Fulbright te ayuda en ese proceso de negociación y creo que hace la diferencia. Pero como ellos no te cubren nada de la matrícula o te cubren solo el seguro médico, que igual en Estados Unidos es pues importante, puede quedar una parte sin cubrirse de la matrícula, con matrículas que están en $57,000 al año, pues puede ser difícil si a uno no le cubre, incluso con la beca de la universidad, si aún queda un pedazo, pues puede ser difícil. Entonces, por eso te obligan, por ejemplo, a presentarte a universidades, digamos, no top, pero que seguramente te van a dar financiación completa, porque ese es como el compromiso. Tú al menos vas a tener una financiación completa en alguna universidad. Igual creo que uno de pronto tiene un sesgo a pensar que si no se va a cierto tipo de universidades, entonces no es suficientemente buena irse, pero yo creo que lo bueno, digamos, como que el punto es que depende de cuál es tu proyecto de vida hacia el futuro y de cuál es tu interés. Entonces puede que haya una universidad no tan reconocida, pero que es muy buena justo en temas de, no sé, desarrollo urbano. Y seguramente donde podrás conseguir una beca completa. Hay que volver, hay que volver, no solo por la beca, sino además por la visa, porque si no, porque no vienes con visa de estudiante, sino con otra clase de visa, entonces, pues digamos, es bastante restrictivo, es bastante como obligatorio el regresar. Te dan un año y algo más por si consigues una posición como en research, pero como solo en esa área, entonces pues las posibilidades no son tan amplias, porque además ese no es el espíritu de Fulbright, pero digamos tienes como todo este lado positivo de todo ese acompañamiento previo. Con Colfuturo, Cami lo explicó súper bien.
Solo creo que de pronto esto es de la experiencia de Cami, apliquen a programas de 2 años en esa primera parte, en vez de a un solo un año, porque es más fácil después cambiarse si uno decide, por ejemplo, quedarse en un programa de un año. Pero al revés es difícil. O sea, si uno presenta un programa de un año, después pasarse a uno de 2 años, creo que es imposible, Cami lo sabe. Entonces, esa es como la recomendación en Colfuturo. Ahora sí, preguntas, dudas, cualquiera. Súper, no, muchas gracias Daniela y Camila. Creo que, a ver, Lorena acaba de escribir alguna pregunta en el chat, no sé si ustedes la pueden ver. Fulbright tiene contraprestación como con futuro de volver al país por X años, pregunta Lorena. Depende, digamos, ahí Fulbright tiene varios tipos. Bueno, la visa con la que vienes te obliga a volverte 2 años, pero adicionalmente te pueden pedir otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que hacer parte como de unos pocos países y trabajar como con universidades en región en ciertos proyectos específicos, que está chévere porque son dentro de los temas de mi interés y en todo caso suman, pero cada beca tiene como unas actividades adicionales específicas, pero lo de los 2 años es por la visa, básicamente. Y Dani, antes, o sea, Fulbright es para los programas en Estados Unidos. La otra beca que es súper famosa, la que aplican todos, es la Chevening, que estas dos becas, especialmente la Fulbright y la Chevening, piensen las que están interesados son en líderes que vuelven al país a trabajar en un tema específico y a liderar temas sociales. No piensen para la de maestría, porque las de doctorado sí son como un poquito más en investigación, pero no son como para roles tan de investigación, especialmente la Chevening, que es solo para Reino Unido. Y esa sí les paga hasta el apellido, pero tienen que volver inmediatamente. Y el perfil que tienen que tener es gente súper bien conectada, eh, como muy hacia afuera, ¿cómo se dice? Como muy, muy líder, súper bien posicionado. Si trabajan en el sector público y conocen mucha gente, es también muy probable que se la ganen. Pues ese ha sido como el perfil desde este lado de economía, porque también creo que hay otra gente que se la gana en ingenierías y eso, pero en economía y en desarrollo es como ese perfil, más que ser el super investigador, es ser el líder. Eh, ya. Yo ahí o sea, creo que se aplica para la Chevening. La Fulbright sí da un poquito más de perfil investigador, sobre todo porque, o sea, yo creo que las áreas, lo que busca Fulbright más que eh, cierto tipo de líder es diversidad. Entonces, lo que intenta es que al menos de cada una de las disciplinas, de cada una de las regiones, de distintos orígenes socioeconómicos, accedan a esta beca. Entonces, creo que da como un espectro más amplio frente a este de la Chevening, es demostrar que usted puede volver al país y liderar ciertos procesos y tiene como, son atenas, pero como las conexiones para hacerlo. Juanita Mayorga levantó la mano. Sí, hola, ¿cómo están? No, es que lo que pasa es que no sé qué tanto, es una pregunta específica sobre la Chevening, es que yo sé que esa necesita como 2 años de experiencia laboral, pero no sé qué tanto pese eso, porque digamos en la página se habla de que cuenta, entre comillas, cualquier tipo de trabajo, digamos, voluntariados y todo eso, pero no sé qué tanto peso tenga, digamos, a mí me interesa mucho esa beca, pero la experiencia ahorita que tengo es de prácticas, pasantías y como 2 años de monitoría. Entonces no sé si eso, digamos, podría contar o sería preferible como primero tener otro tipo de, pues, de experiencia. Pues es que no, ninguna de las dos se ha ganado Chevening. Yo me he presentado infelizmente 2 veces y nunca me la gané. Entonces, no sé. Lo único que por lo que he visto de Isabela, que fue la que se la ganó, y de otras dos amigas que la tienen. ¡Ay! Esperen un segundo. Ahí ayudo, complemento. Creo que lo que Cami va a decir, creo, pero puede ser que ya lo cambie, es que es una beca para personas que ya tienen como suficientes conexiones dentro del mercado laboral. Entonces yo creo que más que porque sea práctica o pasantía o un tipo específico de experiencia, creo que la pregunta es si con esa experiencia puedes demostrar como esta capacidad de
networking y de conectarte y de liderar y de demostrar que sí, como más si puedes demostrar con eso esas experiencias, más que si el nombre dice como pasantía o voluntariados o en fin. De acuerdo, Listo, muchísimas gracias. de acuerdo. Yo quería contarles que Isabela, de todas formas, Isabela Muñoz viene como dentro de un mes más o menos, que vamos a tener una segunda sesión de orientación profesional. Entonces, de pronto Juanita, también Isabela nos pueda dar un par de detalles sobre la Chevening. Tenemos a Mateo que levantó su mano también, y después teníamos una pregunta de Lorena en el chat sobre si ustedes tienen conocimiento sobre la beca del Banco de la República, que es solo para doctorados en economía. Entonces, si quieres, Mateo, puedes hacer tu pregunta. Listo, gracias. Sí, yo les iba a preguntar, digamos que ustedes hicieron las maestrías primero acá y luego hicieron otra afuera. Entonces, no sé, digamos, esa estrategia como de primero hacerla acá, digamos que yo la he pensado más para, digamos, para trabajar acá, ganar el dinero y poder irme después. Que, o sea, digamos que tanta diferencia hay con irse de una. Digamos, en mi caso particular es que yo no tenía tan claro en qué quería hacer una maestría. Entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer, pero tenía el afán como de un posgrado y dije, voy a hacer la de economía porque como que al final mi preocupación era como cerrarme las puertas o como cerrar mis campos de acción si de pronto empezaba a hacer maestrías demasiado específicas. Entonces dije, bueno, ya soy economista, si hago una maestría en economía, simplemente estoy como reforzando como mi formación. Mientras como que entiendo bien qué es lo que quiero hacer como en el futuro. Entonces, esa fue como o sea, esa fue la razón por la cual como que tomé ese camino. Y creo que me sirvió porque me permitió como adquirir además como experiencia laboral en otros temas que me permitieron como explorar otras cosas que me gustaban. Pero lo que mencionas también es cierto, sirve para estar otro rato trabajando en Colombia y ahorrar, pero además, por ejemplo, mis cartas de recomendación para la maestría en Estados Unidos sí fue con profesor de los Andes. Entonces sí ayuda no solo como a esa parte de financiación, sino también a tener quizás cartas de recomendación más fuertes, porque en todo caso mi carta de recomendación era de mi asesor de tesis, entonces eran cosas pues muy específicas, como trabajé haciendo esto, fue mi asistente, mi profesora asistente, se me olvidó cómo se llama eso en los años, bueno, sí, en tales materias y cumplió tales tareas. Entonces, como que podría describir mejor mis habilidades, que creo que también ayuda, pero en todo caso, pues eso se puede ganar en el pregrado, pero creo que eso sí fue como lo diferente que logré con la maestría en Colombia. Creo que Cami se desconectó. No, yo estoy conectada. Es que, listo. No, en mi caso, o sea, lo que yo pensaba es que yo sabía que yo no me podía ir inmediatamente después del pregrado. Entonces, esperen, voy a responder primero la pregunta de Marian. A mí creo que no les importó mucho que yo tuviera maestría o no. O sea, a mí me sirvió, fue más algo para mí que para mi perfil. Fue para mí en el sentido en el que, como les decía, mi cabezazo era subir ingresos relativamente rápido y la maestría en el sector público te lo sube mucho. Además, lo que dice Dani, yo no tenía contacto tanto con Mario García en el pregrado y hacer como la tesis con él y con Liliana Chicaiza fue lo que me permitió como que ellos me conocieran y engancharme con ellos. Entonces eso fue súper bueno. Además que tenía la oportunidad de estar vinculada en la academia, al mismo tiempo trabajar. Y lo más importante es que me dio la excusa perfecta para yo darme el tiempo de, esto no fue conscientemente pensado, sino simplemente esos 2 años que yo decidí tomarme para antes de irme, de empezar un proceso de estudiar, realmente fueron los que hicieron que yo escogiera ese programa
Y realmente, pues yo siento que ha sido las mejores decisiones que he tomado en mi vida. O sea, poder haber dicho, yo quiero hacer este programa porque es mi necesidad personal, profesional, entender qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que he estado haciendo en este trabajo en el ministerio durante estos 2 años. Entonces creo que ese fue como o sea, fue como el empalme perfecto, pero eso no fue buscado. O sea, lo único que fue consciente fue ganar 2 años de tiempo en plata y en posibilidades de subir los ingresos. Buenísimo, gracias. A ver, con respecto a la pregunta de Lorena sobre la beca del Banco de la República, eh, digamos, yo conozco un caso cercano de Santiago Caicedo, que se fue justamente a hacer un doctorado en Chicago. Eh, yo sé que les va muy bien con esas becas del Banco de la República, o sea, tienen que alguna obligación también un poco de regresar, obviamente, a Colombia en algún momento, más o menos, por lo menos, porque si no, es una especie de crédito beca hasta donde yo entiendo, Lorena. Pero no tengo, digamos, todos los detalles. Si quieres, después me puedes escribir y yo te puedo poner en contacto, por ejemplo, con Santiago, que terminó su doctorado hace 1 año y medio, 2 años en Chicago y que se fue justamente con esa beca del Banco de la República. Em, a ver, no sé, listo, Lorena, perfecto, me escribes entonces. No sé si hay otras preguntas, otras inquietudes, pueden seguir escribiéndolas por correo. Em, a mí, digamos, en eso de lo que estaban hablando ahorita, de la posibilidad de hacer una maestría aquí en Colombia primero o irse directamente, digamos que ahora también hay una nueva figura, yo no sé, Camila y Daniela, ustedes que han oído de eso, sobre las pre-doctoral schools en Estados Unidos, sobre todo para programas de economía, ¿cierto? Y justamente creo que como se está convirtiendo cada vez más en digamos, todas estas aplicaciones a programas de posgrado, cada vez un mundo más competitivo, ahora pues surge una nueva figura en Estados Unidos que hace la cosa todavía más competitiva, eh, en donde uno se va a esas pre-doctoral schools, pero que entre otras cosas le permite a la gente hacer un poquito lo que ustedes estaban mencionando también, o por ejemplo Camila, que pudo hacer mientras hizo la maestría acá, que fue subir un poco su ingreso, ahorrar y al mismo tiempo conocer personas que después la podían recomendar, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto nos pueden contar un poquito acerca de lo que ustedes conozcan de las pre-doctoral schools. Creo que a nuestra generación todavía no nos tocó eso, afortunadamente, pero a estas nuevas generaciones creo que sí les toca por lo menos tener eso en el radar y no sé si ustedes sepan un poco más de lo poco que yo sé al respecto. Lo que conozco es por gente que lo está haciendo en la Universidad de Chicago. Entiendo cómo funciona, es como que vienes a trabajar con un profesor en específico para una investigación y en ese año o año largo empiezas también a tu proceso de aplicación a doctorado. Lo venden, o digamos que como la idea detrás es que como no se conoce tanto qué significa X nota en el sistema latino, pues digamos en nuestras universidades en Latinoamérica, simplemente como que esa posibilidad de poder llegar a tener una carta de recomendación de un profesor de una universidad en Estados Unidos, eh, pues como que digamos, hace como que esa duda que puede tener una universidad sobre, bueno, esta persona se graduó de esta universidad, qué tan bueno será el programa, no sé qué, pues como que se disipe. Lo que me preocupa, digamos, o creo que genera una restricción, es que para acceder a esas posiciones, uno tiene que conocer a alguien que conozca justo al profesor. Entonces siguen generando como otro montón de restricciones sobre quién puede acceder a esos programas. Que es otra vez triste. Lo que hace mucha gente también, digamos, antes de venirse como en ese proceso de doctorado que lo desconozco, pero pues más o menos como de las personas que están claramente en el mismo lugar que uno, pues hay personas que lo están intentando. Por ejemplo, lo que creó la facultad en la que estoy en la Universidad de Chicago, fue un programa específico para personas que dentro de su proyecto tienen muy claro que quieren terminar en un doctorado. Entonces, lo que hacen es un programa mucho más como matematizado, más difícil de entrar, y siguen como con los programas como más
taquilleros, más para como personas que se están pensando esto en términos de practicarlo en el mundo, o sea, como ejercerlo en el mundo real, pues que son los programas de políticas públicas. Entonces, esa es otra opción, digamos, como, por ejemplo, mirar si dentro de las facultades hay programas específicos que digan, esto es para las personas que van a hacer un doctorado, que quieren hacer un doctorado. Igual si no lo haces, pues te dan la maestría, que también es una buena estrategia. Pero sí, esa es como mi sensación, que sigue siendo, que seguimos creando como otra barrera para los estudiantes que no logran esa conexión con un profesor en Estados Unidos. Tenemos otra pregunta de Marian Camila sobre si el promedio del pregrado pesa mucho en otras becas, digamos, distintas de Colfuturo. Porque en Colfuturo claramente sí ustedes mostraban que tenía un porcentaje relativamente alto, ¿no? Pero no sé qué piensan ustedes al respecto sobre otras becas específicas. Hablo por Fulbright. Fulbright pide un mínimo, creo que es 3.8 para presentarse. Creo que cada beca tiene su restricción de eso, de nota. Sí, yo creo que eso depende, es muy específico a cada beca, ¿cierto? Digamos, para hablar rápidamente del caso mío en Francia, lo que más pesaba en la beca para el doctorado en particular era el proyecto de doctorado. Las notas de la maestría francesas pesaban bastante, pero después las notas del pregrado realmente como que nadie ni las mira en algún momento. No para que se echen a las petacas, pero pues sí, obviamente hay otras cosas que a veces pueden ser más importantes. Qué pena, Camila, que creo que te corté y tú ibas a decir alguna cosa. Abriste el micrófono, me pareció. No tuvimos. Estás. Es que tengo doble mute. Creo que, o sea, yo tenía buen promedio, entonces para mí es muy difícil saber pues buen promedio respecto a la nacional, porque obviamente es pésimo respecto a otras universidades. Entonces yo creo que en mi caso no sé cómo decirles, pero por ejemplo, yo me acuerdo que de mi maestría, yo sí preguntaba un poco como qué perfil tenían mis compañeros. Todos eran buenos estudiantes, pero no necesariamente los mejores. O sea, sí sé que tenían promedios altos, pero no eran los super top. Eso es lo único que les puedo decir. Para la beca del Cambridge Trust, creo que sí es importante, más que el promedio, es lo que ellos llaman la posición en la cohorte, porque como no tienen muchas maneras de comparar los sistemas, o sea, no, entonces lo que dicen es cuál fue tu posición en tu grado. Creo que ese es más que el promedio. En la Colfuturo creo que sí sigue siendo el promedio y más que la posición en el grado, y pues para nosotros sí es una desventaja, pues era lo único. Creo que te están haciendo preguntas a ti, Eric, en el chat. Pero solamente con respecto a lo que tú estás diciendo ahorita, Camila, súper importante, digamos, que las referencias y las personas que están recomendándolos a ustedes puedan ser, digamos, tengan las herramientas para poder ubicarlos justamente en eso, dentro del 5%, 10, 20% mejor de la clase, etcétera, ¿cierto? Digamos, ustedes cuando hablaban de las referencias, ese pedazo me parece súper importante y yo quería como recalcarlo también como desde el otro lado de la ecuación, ¿cierto? Desde la persona también que está escribiendo algunas referencias, y es que es importante que ustedes sepan cuando le piden una referencia a alguien, que esa persona de verdad tenga cosas que decir sobre ustedes, que de verdad los conozca, ¿cierto? Porque muchas veces a uno le llegan peticiones de escribir una referencia, uno sabe que es importante para esa persona que uno escriba esa referencia, pero uno, la verdad, no tiene muchos elementos para escribir la referencia. Entonces, es preferible, digamos, abstenerse de preguntarle a algunos profesores y más bien, o más bien, o tratar de preguntarle a sus profesores que uno sabe que le pueden escribir por lo menos una carta de 2 páginas bien escritas con cosas específicas, como decían Daniela y Camila, ¿cierto? Y no solamente cualquier cosa grande, digamos, o general sobre algún estudiante. Entonces, ese pedazo es importante. También súper importante como respetar un poquito las reglas de tiempos, ¿no? A no ser que haya una confianza muy grande, digamos que uno diga, necesito una carta de recomendación más o menos para la próxima semana. En general, escribir una carta de recomendación también toma tiempo,
Entonces, pues traten como de hacer sus preguntas, sus peticiones de cartas de recomendación, no sé, ojalá eso sería maravilloso, como con 2 meses de anticipación, para que las personas se puedan organizar y puedan escribir bien la carta de recomendación, con tranquilidad. Y eso, digamos, un poco lo mismo con lo que ustedes dijeron, que a mí me gustaría reforzarlo, escribir las cover letters y las cartas de presentación y esas cosas toma tiempo, ¿cierto? Eso uno no lo puede dejar para el final, ni mucho menos, uno tiene que escribir una cantidad de versiones distintas. Entonces, tómense ese trabajo súper en serio, así sea solamente una página o de pronto 2 páginas, pero es una carta que hay que escribir, reescribir y leer y releer 10.000 veces, como decían Daniela y Camila, y no es una carta que uno va a escribir como si escribiera un email o como si escribiera un mensaje por WhatsApp, ¿cierto? Eso es una cosa de verdad muy seria en donde uno necesita tomarse muchísimo tiempo. Con respecto a tu pregunta, Paula, qué pena que yo me robo un poquito el micrófono, Daniela y Camila, con la pregunta de Paula para el examen DALF, que para el resto de la audiencia es el examen de francés que certifica el nivel que uno tiene en francés. Entonces hay 2 tipos de exámenes franceses, o sea, de Francia, porque hay otros canadienses que ahora no recuerdo cómo se llaman, pero también hay unos exámenes canadienses. Si alguien en la audiencia lo recuerda, lo puede poner porfa por el chat. El DELF certifica que uno tiene nivel B1 o B2, es decir, nivel intermedio en esas categorías como europeas, digamos, de los idiomas, y el DALF certifica que uno tiene el C1 o el C2, que son los niveles ya, digamos, más importantes. Aquí, digamos, la recomendación es un poco la misma que hacían Camila y Daniela, es entender cómo funcionan esos exámenes, estudiar para los exámenes y digamos que uno en estas aplicaciones, creo yo, se vuelve un poco una maquinita de hacer exámenes. Yo no sé qué piensan Daniela y Camila, pero uno se entrena justamente para eso, ¿cierto? Y uno puede llegar a tener unos puntajes impresionantes, así no tenga necesariamente la capacidad. Yo les confieso, cuando yo me fui a Francia, yo tenía 2 estrategias. Una, a mí me exigían el C1, que es un nivel bastante avanzado de francés, pero la universidad hacía una concesión, un poco como lo que comentaba Daniela, me parece, sobre que uno podía, digamos, tener un puntaje un poquito más bajito, es decir, tener el B2, un nivel intermedio avanzado, y después, digamos, ir mejorando durante la maestría. Esto era para la maestría. Lo que yo hice fue estudiar literalmente como un loco todos los días durante casi un año para esos exámenes, para pasar el B2. El B2, yo no me acuerdo cuáles eran los puntajes, creo que era de 0 a 100. El B2 lo pasé casi con 90 puntos, pero no era porque ni siquiera hablara ese francés en ese nivel, sino porque realmente me había convertido en una máquina de entender cómo funciona ese examen, de estudiar con los libros para ese examen, y por eso logré tener ese puntaje muy alto del B2. Y esa era como mi primera estrategia. Y la segunda, por recomendación de una profesora de la Alianza Francesa, fue, en lugar de hacer el examen del C1, hacer el C2, que en esa época, yo no sé si esto haya cambiado, pero en esa época era un poco más fácil en su estructura, porque el C2, digamos que lo que demandaba de la persona que hacía el examen era un poco más de reflexión, un poco más de iniciativa en lo que uno está oyendo, ¿cierto? En el listening, en lo que uno está diciendo y en lo que uno está escribiendo, un poco más de análisis, que es lo que, pues, para eso la Nacional nos prepara muy bien, ¿cierto? Mientras que el C1 tenía unas preguntas muchísimo más puntuales, más difíciles de entender muchas veces con los acentos y con las cosas que le ponían a uno. Entonces al final terminé pasando el C2 también como con 70 puntos porque estudié otra vez, me volví una máquina para pasar el C2, y porque entendí mucho como de la sociología del examen, ¿cierto? De cómo funciona, de qué es lo que están esperando los examinadores también eh, eh, que uno responda, ¿cierto? Y todo esto lo digo pues también para desmitificar un poquito esa idea del examen, que era lo que decían Camila y Daniela también. No, digamos, hay que entender que lo que se está midiendo son unas cosas particulares en esos exámenes y no son las capacidades que uno tiene en general, ¿cierto? Es simplemente un examen, una cosa administrativa y ya está, pero hay que pasarla bien. Entonces, obviamente, yo
quedé con ese examen, que lo bueno del DALF y del DELF es que son diplomas que duran de por vida, ¿cierto? No es como el IELTS y el TOEFL que tienen como una vida de 3 años, creo. Mientras que esto, o eso, y mientras que esto le certifica a uno que supuestamente uno habla francés en ese idioma, en ese nivel a lo largo de su vida, eso es una ventaja. En ese sentido es un poquito menos caro también. Pero yo llegué a París y yo no sabía, digamos, yo no le entendía a la persona en la panadería si, qué era lo que me estaba diciendo. Entonces era una cosa bien rara. Entonces, digamos, eso, Paula, no sé si responde un poquito a tu pregunta, pero yo creo que, digamos, eso me da como pauta em, para insistir en eso que decían Camila y Daniela, de conocer bien un poco como los programas, las universidades a las que uno está aplicando, los exámenes también, y en ese sentido hacer sociología de todas estas cosas que uno está haciendo. O sea, tomarse obviamente como digamos, tener como un poquito de distancia sobre el momento en el que uno está, para poder entender bien cómo es que funciona este mundo de los posgrados, de las aplicaciones, de los exámenes y ese tipo de cosas, y no dejarse abrumar totalmente por todas las cosas que hay que hacer, por todas las cosas que hay que pedir, por todas las cosas que hay que estudiar y todas las cosas que hay que tener en cuenta, sino tratar de entender esa sociología de todo esto, pues la sociología de los posgrados, diría yo, no sé cómo se llama eso. Entonces, más o menos eso. No sé, Daniela, Camila, si quieran complementar ahí. No, perfecto. ¿Otras preguntas, otras reacciones? De nada, Paula, con mucho gusto. Y si estás pensando en ir a Francia o lo que sea, pues ya sabes cómo tú tienes mi correo, entonces de una me cuentas y en lo que te pueda ayudar con mucho gusto. Otras preguntas, reacciones, inquietudes que tengan desde nuestro público, desde nuestra audiencia. Camila creo que abrió su micrófono, uno de los dos micrófonos. ¿Qué vas a decir algo? Uno, ¿está sonando? No, pero es por si querías de pronto comentar alguna cosa. Sí, yo solo, o sea, yo me imagino que la mayoría de ustedes ahorita van para maestría, que es como el primer paso, pero en el caso en el que vayan para doctorado, yo justamente, esta es una noticia para Daniela, acá yo como que tenía la presión un poco el tema del doctorado, porque todo el mundo dice, ay, tú eres material doctorado, tales, y digamos, para los que lo estén pensando, ese es un tema inclusive aún mucho más, ¿cómo se dice? De muchísima más reflexión, porque la maestría es muy poco tiempo, tiene un poco menos de implicaciones en el, ¿cómo se dice esto? En el corredor profesional que uno quiere seguir. El doctorado, por el contrario, y permítanme decirlo como yo lo entiendo, es más un tema de vocación. Entonces, para los que estén pensando en doctorado, la invitación es a que lo piensen muy, muy claro, inclusive a que se den el chance primero de hacerse una maestría para ver cómo se conocen, cómo trabajan bajo presión. Justamente yo estaba un poco decidiendo el tema de, porque todo, o sea, como que sentía un tema más de presión, de que si quería investigar algo mío, quería tener algo mío, no quiero, o sea, quiero como aprender, o sea, les voy a contar esto para que sepan en qué momento también estoy, pero, pero digamos, como que uno a veces quiere, yo quería aprender y estar como en un espacio académico, pero entonces dijo, bueno, un doctorado puede ser, pero entonces me puse a pensar en el costo de oportunidad de los 5 años, de que no quiero hacer tal vez full time vida académica, no ahora, en el que es una presión bastante, bastante psicológica, muy, muy pesada, dependiendo de dónde lo hagan. O sea, esto es en serio, no es un tema de irme a estudiar un pregrado, no, es muy diferente hacer un pregrado. Entonces, para quienes estén pensando en eso, yo creo que es un tema que tienen que meditar muchísimo más y tener un nivel de autoconocimiento aún mayor. O sea, yo creo que alguien que se embarca en un doctorado y quiere ser exitoso, tiene que conocerse muy, muy bien. Entonces, esto es para los que estén pensando en doctorado, en doctorado. Camilo Pérez dice que sitios para irse a estudiar en América del Sur. Claro, o sea, todo vale la pena. O sea, no el sistema. O sea, también dejemos de pensar que las buenas universidades solo son las que tienen nombre y pues ahí me da culpa porque pues yo fui a una universidad que tiene harto nombre, entonces suena un poco cínico, pero cada vez las estoy, o sea, haber estado en esa universidad
me ha hecho darme cuenta que realmente, o sea, yo tenía muchos más conocimientos que muchos de mis compañeros que fueron a muy buenas universidades. Entonces, el nombre no lo es todo, el nombre sí tiene implicaciones en el networking y en el capital social, pero no en la calidad ni de los profesores, ni del proceso personal que uno tenga, ni de la adaptación a la ciudad. Entonces, hay muy buenas universidades en Brasil, maravillosas. En temas de agricultura, Brasil es como un referente para Latinoamérica en temas inclusive de género y raciales. Es una maravilla. En Argentina hay muy buenas universidades, en universidades en México, el Tecnológico de Monterrey, la UNAM, bueno, hay otras, la Ibero, hay muchas en Chile, la Católica, o sea, realmente en el sur hay muy buena calidad técnica. O sea, y tanto como en Colombia, o sea, lo que les decía, o sea, más que voy a aprender yo a derivar mejor o aprender más sobre este tema u otro, eso no es tanto por lo cual uno se va a hacer una maestría afuera, digamos que es más como el otro tipo de cosas que están alrededor, ¿sí? O enfoques que estén en unas universidades en particular. En desarrollo, por ejemplo, Estados Unidos no tiene como tal programas de desarrollo, que los tiene Reino Unido, entonces lo obliga a uno a mirar a Reino Unido. En Reino Unido no hay programas de política pública ni administración pública tan buenos como los hay en Estados Unidos, entonces uno mira más a Estados Unidos. Depende en temas de historia, creo que Europa, Francia, donde estuvo Eric, inclusive en Latinoamérica hay escuelas súper fuertes, entonces depende mucho del tema, de los intereses, por eso no se dejen deslumbrar por las top, miren que hayan profesores que estén más apegados al tema que a ustedes les gustan, inclusive esto fue algo que me dijo un amigo de Red que inclusive a veces es bueno apuntarle no a universidades tan buenas si uno quiere tener una trayectoria un poco más larga, porque las buenas son muy competitivas y muchas veces no hay tantos lugares. En las pequeñas, y lo escuché mucho en las pequeñas de desarrollo como Manchester, East, ¿cómo es? Essex, eh, son universidades súper buenas en desarrollo y tienen centros de investigación donde es mucho más fácil vincularse, donde los profesores están más involucrados contigo, porque son programas más pequeños, donde de hecho aprovechas muchísimo más. Entonces, eso aplica para allá, para Latinoamérica. Eh, Solo como para que dejemos tal vez de pensar que lo mejor siempre está en algunas pocas universidades. Daniela, ¿alguna observación? Eh, Mejor dicho, completamente de acuerdo con Cami, pero sí, como siempre en el punto medio de todo, si quieren aplicar a la top, a la número uno, háganle, mejor dicho, tienen material. Estoy segura que muchos creen que no y lo tienen. Y es prepararse mejor, quizás prepararse más de largo plazo, pero también si le quieren apuntar a la número uno en economía, ahí van, y si en el camino se logra o se logra un plan intermedio, también está bien. Es como adaptar los planes como a lo que vaya surgiendo en el camino. Sí, súper de acuerdo. Yo solamente quería decir como una cosa rápido para también como reforzar lo que estaban diciendo Camila y Daniela es, depende realmente es de las personas con las que uno quiera trabajar, el tipo de profesores y profesoras con las que uno quiere trabajar y los equipos con los que uno quiere trabajar, porque es que uno muchas veces cree que solamente se va a trabajar con un profesor o una profesora, en el caso sobre todo de los doctorados, y resulta que al lado hay todo un equipo de trabajo muy interesante que puede funcionar mejor o peor en diferentes casos, ¿no? Entonces, digamos, saber quiénes son las otras personas que están haciendo un doctorado, de pronto contactar a esas personas, si estamos hablando del doctorado, como decía Camila ahorita, ¿cierto? Pero incluso yo creo que eso es válido para la maestría también. Contactar a esas personas que están ahora mismo en esos programas y como decía Daniela, la gente es muy querida, la gente responde, a la gente le gusta también compartir este tipo de cosas. Entonces, eso vale la pena, sea en Brasil, sea en Chile, sea en Estados Unidos, en Francia, donde sea, vale la pena tratar de hacer eso. Y para también reforzar lo que decía Camila, es verdad que el tema del doctorado hay que pensarlo muy bien, saber que hasta cierto punto es un tema, digamos, como decía ella, vocacional, ¿cierto? Pero sobre todo que los va a llevar a, digamos, empezar la vida académica y de investigación de forma mucho más fuerte. No quiere decir que uno después no pueda, digamos, renunciar a esa vida académica e irse por otros caminos, obviamente, pero sobre todo lo que va a hacer el doctorado es formarlo a uno para ser un investigador independiente
y para para tener una vida académica, digamos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener en cuenta todo lo que ustedes nos decían en esa primera diapositiva, incluso de cuál es el país y cuál es la ciudad a la que yo voy a aplicar, porque ¿dónde voy a hacer un doctorado? A mí, yo no me hubiera podido ver en otra parte, sino en París, haciendo un doctorado durante 4 años, por una cantidad de razones, ¿cierto? Incluso, pues, sociales simplemente, ¿cierto? París es una delicia. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Em, Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos todavía un poquito de espacio para alguna otra pregunta o algún otro comentario. Tuvimos muy buenas preguntas, pero tuvimos muchas personas muy tímidas también, pero igual tuvimos una audiencia súper estable durante todas las 2 horas. No sé si Camila y Daniela quieran como decir alguna otra cosa como para cerrar, una última reflexión de pronto. Pues no, ¿ahí me escuchan? Sí. Gracias. No, o sea, simplemente como lo que, o sea, sí, o sea, lo que quería decir de las universidades, también quiero reforzar lo que decía Dani. Ustedes en serio, estoy casi segura que el 100% puede irse a la universidad que quiera. Obviamente hay unos temas a veces que son como los promedios, que son, hay como unos temas objetivos, pero todo depende de la estrategia. Eh, Siempre piensen que están mejor de lo que creen. O sea, hay este tema del, ¿cómo se llama? El impostor nos agobia mucho y nos agobia especialmente a las mujeres. Entonces, por favor, o sea, siempre piensen siempre estoy mejor que los demás y todo el mundo me está intentando tramar, porque así, en ese juego estamos, en cómo cómo se traman y cómo tramamos al otro. Entonces, no lo digo tramar en un mal sentido, sino en, como se dice, el performance que hacemos en la sociedad. Bueno, el punto es, confíen mucho en ustedes porque estoy segura que pueden presentarse al programa de sus sueños, inclusive en Harvard, en Chicago, en Cambridge, en Oxford, en Sao Paulo, en Campinas, donde sean. Y por favor, lo último que les iba a decir es, a mí me encanta todo esto de los procesos de aplicación, entonces si alguien realmente ya está como avanzado, quiere que le revise cartas, las cartas de motivación con eso, o tiene preguntas especialmente pues sobre desarrollo sobre Cambridge, me puede contactar, que a mí realmente me agrada mucho hacer eso, entonces voy a poner mi celular ahí, por si acaso. Y cordialmente invitados a redes y a que nos sigan en redes sociales. Y ya. Dani, dale tú. Mm, también pongo mi correo ahorita en el chat. Solo como esto es un poquito como hablar cada uno desde la experiencia que ha tenido y como desde lo que yo viví, como creo que lo más importante, y lo mencionó Cami, es el tema de confiar en lo que uno hace. Igual creo que como mujeres tenemos, digamos, más dificultades en ese proceso o nos han restringido más ese proceso como de autorreconocerse. Y pues en mi caso particular, por ejemplo, haberlo hecho de pronto más tarde la maestría y haber tenido jefas que generaron confianza en mi trabajo y que me permitieron confiar en lo que yo hacía, fue muy importante. Entonces, esto para decir que los procesos de todos y de todas son distintos y que por eso estos son simplemente como nuestra experiencia y cómo lo logramos, pero que cada proceso tiene sus propias ires y venires. Es bueno aprender de lo que otros han hecho, han logrado, como a veces solo para decir, ok, todo el mundo tiene que repetir el TOEFL, no eres la primera persona, no importa que sea la quinta, esto pasa, pero también como respetar el proceso propio y de cada uno de nosotros y como que ese proceso de autoconocimiento, como todo en la vida, es muy importante. Ahí les dejo mi correo en el chat, cualquier pregunta sobre, bueno, lo otro que iba a mencionar es escoger la ciudad es muy importante, por ejemplo, el frío uno no cree que impacta y impacta de una manera que uno nunca ha imaginado, entonces, sí, solo ese comentario al final. Ha estado duro el invierno en Chicago, Daniela. Pobre.
pobre, pero sí, no, de verdad, pues muchísimas gracias Camila y Daniela por todo esto, por toda su generosidad. De verdad, pues yo aprendí una cantidad de cosas. Yo creo que, pues eso no lo debería decir así abiertamente, ¿no? Pero creo que ha sido la mejor sesión del semestre de este curso. Entonces ya nuestros estudiantes nos dirán, de verdad, mil y mil gracias por todo y por esa buena disposición. Obviamente a nuestros estudiantes, pues eso, no duden en serio en contactar a Camila y a Daniela. A mí también me pueden hacer preguntas si quieren. La idea es, como decían ellas, el compromiso es poder seguir compartiendo estas experiencias que yo creo que son súper enriquecedoras. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Camila y Daniela, por toda esta sesión, por todas estos consejos que nos dieron y por compartir su experiencia de esa forma tan generosa. Entonces, mil y mil gracias y pues seguimos en contacto ahí con el REDE y con todas estas iniciativas. Muchas gracias entonces. Que estén muy bien y gracias a las personas Gracias. que hicieron preguntas y participaron. Gracias, Erika, a ti. Chao a todos y a todas. Vale. Muchas Chao. gracias. Que estén bien. Gracias, buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias.